aprendizaje significativo virtual en ciencias de la salud y tenemos la fortuna de contar con el doctor José Ricardo Navarro Vargas, médico, anestesiólogo y decano de nuestra Facultad de Medicina, y quien nos compartirá el tema del debriefing en el aprendizaje significativo. También tendremos a la profesora Nora Cristina Madiedo Clavijo, quien nos va a dar una conferencia sobre los tips para realizar el debriefing. Y posteriormente tendremos entonces las palabras ya de cierre de nuestro vicedecano, el doctor José Fernando Galván. Luego contaremos con las palabras de nuestro coordinador del Grupo de Apoyo Pedagógico y Formación Docente, el doctor Luis Roberto Amador. Y finalmente las palabras de la doctora Analida Pinilla, coordinadora de la Oficina de Educación del Hospital Universitario Nacional. Entonces damos inicio, doctor Navarro, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y el micrófono es suyo. Muy buenas tardes, profesora María Luisa, profesora Nora María, mi profesora Nora, y muy buenas tardes a todos los participantes. Esperamos que surjan bastantes inquietudes porque esa es la mejor forma de que sea comprendido un tema. Entonces vamos a compartir pantalla. Ya vemos su presentación, doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar del debriefing y siempre pues presento este libro virtual que se hizo entre la Universidad Nacional y la Sociedad de Anestesia sobre los temas selectos de reanimación porque hay una espinita que tenemos nosotros que no hemos podido investigar en reanimación en Latinoamérica por falta del registro de paro, implementar el registro de paro. Entonces queremos, hay un capítulo de cómo se investiga en reanimación y por eso siempre presento este libro virtual como para motivarlos. Bueno, el debriefing es una palabra que no tiene una traducción al español como tal. Algunos dicen que significa retroalimentación. Retroalimentación se queda corto en lo que significa el debriefing. Entonces, el debriefing es una reflexión después de que ha ocurrido una acción. Entonces, el propósito es hacer una autorreflexión, un análisis sobre los indicadores de desempeño para cambios estratégicos en futuros eventos. Y este análisis, la premisa es que se ha hecho en un clima libre de castigo y que sea como en asa cerrada, que de allí lo que ocurra en ese recinto, en ese espacio físico, de allí no debe salir nada hacia afuera, debe quedar como un aprendizaje de las propias experiencias de los que actuaron. Esto viene desde un brigadier general de la Armada Norteamericana llamado Samuel Lynn Atwood Marshall en el año 1940. ¿Qué hacía él? Él tuvo la idea de que después de los combates se reunían y comenzaba con la parte más dolorosa que era las emociones que habían tenido los soldados o el contingente que habían actuado en ese combate. Cada uno expresaba lo que había sentido y después de eso comenzaba uno por uno a describir lo que hoy se considera que es la parte más importante, que es el análisis y que los del grupo de el Marqués de Valdecilla o allá en Santander, España, le llamaban la molécula, como vamos a ver más adelante. Y después de hacer todo este análisis, entonces se llegaba a una conclusión que realmente era lo que dejaba
este análisis como aprendizaje para futuros eventos. ¿De dónde parte esto? Esto parte de la neurociencias, que tiene una rama que se llama neuroeducación y que tiene un modelo que se llama el modelo de aprendizaje modal, en el cual pues, se considera que nosotros tenemos tres memorias. Una memoria sensorial, que es con la cual percibimos el entorno, el medio ambiente, a través de los órganos de los sentidos. Los órganos de los sentidos representan para nosotros más o menos el 5% de la corteza cerebral. Es decir, que nosotros percibimos el mundo con un 5% de toda la capacidad que tenemos a través de los órganos de los sentidos. Pero inmediatamente entramos con esa memoria sensorial que es la que percibe, reconoce y despierta la atención, inmediatamente pasamos a la memoria de trabajo o de corto plazo, que es la que le asigna un significado. Y la memoria de corto plazo está en continuo contacto con la CPU del cerebro, que es la memoria a largo plazo. Cuando nosotros adquirimos una serie de conocimientos, si los entendemos bien, entonces los codificamos. Ese proceso de llevar el conocimiento a la memoria de largo plazo se llama codificación. Y cuando lo queremos traer para que con la memoria de largo plazo funcionemos, el proceso de traerlo desde la memoria de largo plazo a la memoria de corto plazo, ese proceso se llama recuperación. O sea que, por ejemplo, yo le pregunto a un estudiante que qué es oxigenación. Y entonces, si el estudiante ha codificado bien el concepto, pues fácilmente contesta. Si el estudiante no lo ha codificado bien, da una serie de vueltas, mire, como yendo a donde tiene los registros de la memoria de largo plazo y casi siempre contesta o incompleto de manera parcial. Yo por ejemplo digo, oxigenación es meter oxígeno a la sangre y solamente se puede meter por la nariz y por la boca. No hay forma de que cuando un paciente esté con la cánula en la frente se esté oxigenando. O que haya una forma de, a través de una vena, ponerle oxígeno a un paciente y el día que eso se consiga, pues los testigos de Jehová le hacen un monumento en cada una de las ciudades, cuando uno pueda oxigenar a un paciente a través de la vena. Por lo pronto, nos oxigenamos solamente por la nariz y por la boca. Y entonces esa es una forma de uno entender un concepto, codificarlo bien y cuando uno lo requiera, traerlo. Si uno quisiera saber, bueno, y en la memoria a largo plazo, ¿qué es lo que tenemos? Pues en la memoria a largo plazo tenemos tres tipos de conocimientos. Un conocimiento que se llama declarativo, que es toda la teoría y todos los conceptos sostén. Otro conocimiento que se llama procedimental, que a la vez podemos tener habilidades psicomotoras y procesos de pensamiento. Son dos tipos de conocimientos procedimentales. Y además tenemos otro conocimiento que se aprende, que son las habilidades no técnicas, que son supremamente importantes. Cómo comportarse ante una escena de crisis, cómo tener liderazgo, cómo comunicarse, lo que hoy llaman muchos las habilidades blandas, que pues no sé de dónde salió el término de blandas, pero realmente son muy importantes. Ahora, cuando uno aprende algo, pues definitivamente tiene que ir a la pirámide de Miller y todos pues han hablado de la pirámide de Miller porque realmente uno primero tiene que adquirir el concepto de manera clara y eso es como el marco teórico, eso es el qué o el saber. Luego de ahí se pone en práctica ese conocimiento teórico que es el saber cómo o el cómo. Dentro del cerebro integra ese conocimiento, pero después lo lleva a demostrar cómo lo hace. Entonces, asciende más en la pirámide del conocimiento hasta llegar a adquirir la competencia. O sea que para adquirir la competencia se requiere haber tenido una serie de conocimientos de manera muy organizada y de manera analítica dentro del cerebro. Ahora, muchos han tomado la pirámide de Miller y le han hecho una serie de modificaciones. Por ejemplo, esta pirámide
que es traída desde los conceptos de Miller, pero le agregan una parte última que es la del experto, que dicen que el verdadero experto consigue todo este conocimiento después de 10.000 horas de práctica. Y entonces así hay expertos en lo que ustedes quieran, en deporte, en música, en física, en conocimientos, los que ustedes quieran. Y esto pues requiere mucho más tiempo y hace que la persona definitivamente sea un referente donde esté. Porque yo lo asimilo, siempre he pensado que una persona experta puede ser experta en cualquiera de los saberes y es más, hasta de los saberes más prácticos, como por ejemplo hacer una excelente comida, preparar una mesa, en fin, esto requiere tiempo, requiere esta pirámide. Bueno, ahora vamos a ir y ustedes me darán la razón de que a través de todo su proceso educativo han tenido estos pasos. Entonces, el conocimiento declarativo, nosotros desde el área de la salud, pues lo hemos visto en el análisis de casos clínicos, en el club de revistas, en el debate o en la discusión en grupo, ya sea libre o abierta, en los seminarios, en la revisión de tema. Y el conocimiento procedimental, pues en las habilidades psicomotoras, todos los talleres que hacemos, por ejemplo, para toma de presión arterial, para fondo de ojo, para un taller espectacular que es el de cómo se hace una historia clínica, ¿sí? Cómo se examina un paciente, cómo se utiliza la observación, o sea, la inspección, lo que llama la gente el ojo clínico. Esto requiere, eso es una habilidad psicomotora porque requiere del cerebro, no es una destreza. La destreza solamente requiere de las manos. Aquí se requiere del cerebro, de la corteza cerebral. Y hay otras habilidades de pensamiento que cuando uno requiere, está en una encrucijada y requiere tomar una decisión. Y entonces ahí se promueve el razonamiento clínico. Y las habilidades no técnicas, imagínense que alguna vez yo fui a un congreso de anestesia en Europa. Yo no sabía que yo era el presidente de la sociedad de anestesia y me habían inscrito en un taller, pero no me van a creer, yo no sabía. Cuando yo llegué allá me dijeron, doctor Navarro, usted está inscrito en un taller, le toca en tal salón, hasta que llegué a ese salón y esa era nada menos que un taller de habilidades no técnicas. Entonces, ¿cómo las personas se comunican? Y pues como yo no domino el inglés, entonces a mí me dijeron, a usted es el que más va a aprovechar este taller. Y efectivamente se da cuenta uno cómo se puede uno incorporar a un equipo tratando de tener la motivación para sacar adelante, por ejemplo, en ese caso, que era un caso de un intoxicado. Entonces, pues aprendimos, definitivamente haciendo las cosas se aprende mucho. Entonces, cómo se comunica, cómo coopera, cómo coordina. Todos pasábamos por un punto que era el liderazgo en la medida en que uno iba madurando los conceptos, hacía una supervisión de los compañeros y tenía una conciencia de la situación o conciencia situacional. Cuando uno va a planear la educación, entonces para planear uno se para en la fase 3. Por ejemplo, a uno le dicen, bueno, planee la educación desde acá de la facultad o desde el hospital. Entonces se para allí y uno dice, bueno, yo necesito tener unas intervenciones propedéuticas, tener unas intervenciones demostrativas hasta que el estudiante llegue a estar capacitado para tocar a un paciente. Eso se llama planear. Pero ya para ejecutar, entonces se para en la fase 1 y va hacia la fase 3. Y entonces comienza a hacer lo que se ha planeado. Entonces, intervenciones propedéuticas, entonces los 3 tipos de conocimientos, el declarativo, el conocimiento procedimental, las habilidades no técnicas. Es una mezcla de estrategias didácticas. Y luego se pasa en laboratorios, ojalá que sean de alta fidelidad, ¿sí? A demostrar. Entonces, ya vienen la formación. Fíjense que todavía nosotros decimos que no se adquieren competencias, se adquieren una serie de habilidades se ponen en práctica todo ese conocimiento de la fase 1, pero la competencia no se adquiere con un simulador. Así sea el simulador Sigma, el simulador SimBaby,
el simulador de obstetricia, lo que sea, no llega sino a adquirir la competencia cuando se examina un verdadero paciente, una persona de carne y hueso. Entonces allí, pues la práctica con los pacientes ya se ha abonado un terreno y, por ejemplo, para nosotros en la cirugía lo que ha redundado no solamente en el desempeño clínico, sino en la seguridad, es aplicar los 5 pasos de seguridad en cirugía, el briefing que es planear, el signing que es el mirar uno qué es lo que necesita el paciente, la pausa, lo que llaman la pausa, y luego la pausa, el tiempo del trabajo que se hace, luego la pausa es cuando ya ha terminado y también que hacer una pausa y después ya se va a otro sitio, a otro espacio diferente donde ocurrió la acción, a hacer el debriefing, o sea, la reflexión después de la acción. Ahora, cuando uno habla que alguien tiene una competencia, por ejemplo, ustedes ven a la profesora Mariedo, a la profesora María Luisa, a la profesora Análida, al profesor, a todos esos excelentes profesores que han tenido, porque no hay uno como Cocorico, no hay presa mala, no hay uno que sea, que uno diga, no, a este profesor le falta algo. Todos son profesores integrales y cuando uno los ve, si algo les, no solamente de calidad, sino la calidez con que trabajan, uno ve todo eso y dice, tan fácil que es ser profesor y tan fácil como lo hace. Y uno lo que ve cuando una persona es competente es que lo ve, lo mide, ve a esa persona haciendo algo y dice, eso es muy fácil, pero no se pone a analizar lo que tiene como un iceberg. Uno solamente ve la punta del iceberg, que es lo que está haciendo la persona, pero para que esa persona sea competente, definitivamente debe tener una cantidad de conocimiento que en esta no se lo está narrando a uno ni se lo está explicando, porque eso lo ha adquirido a través del tiempo, aplicando de manera juiciosa el análisis de lo que hace. Entonces, esto ha requerido realmente mucho tiempo de trabajo. Y había un entrenador de fútbol americano muy famoso llamado Vince Lombardi. Y él casi nunca perdía un partido. Y él decía que la práctica no hace la perfección, solamente la perfecta práctica. Entonces, por ejemplo, uno debe tratar de que siempre que tenga estudiantes y siempre que uno tenga que hacer algo, tratar de hacerlo con excelencia, tratar de esforzarse al máximo, que uno mismo se sienta satisfecho con lo que haga, que uno mismo al final del día, como decía un R mayor mío, el doctor Juan Vicente Torres Pavón, decía, cuando yo salgo de mi práctica de anestesia, pues yo como anestesiólogo, cuando yo ya me voy para la casa, yo salgo con el pecho así levantado, henchido, diciendo, he sido el mejor anestesiólogo, porque he hecho la práctica con excelencia. Igual pasa como quien va a dar un golpe a una puntilla con un martillo, sabe que cada vez que levanta el martillo y lo hace descender, la intensidad del golpe va a ser diferente. Y cada vez que da un golpe, sabe en su cabeza con cuánta fuerza lo tiene que dar. Ahora, ya después de haber hecho esta antesala del modelo modal, vamos a entrar a los tipos de debriefing. Entonces, hay 2 tipos grandes de debriefing. Hay uno centrado en los hechos y hay otro centrado en la curiosidad. El debriefing centrado en los hechos, pues se conoce uno en las empresas que se llama el debriefing plus delta, en el cual lo que les interesa es producir la productividad. Si una persona se enferma, si una mujer está en embarazo, esa persona realmente no le sirve a la empresa. Y entonces son lo que llaman en un test de análisis. Ya no se hace el test de Rocha de psiquiatría, sino el test de Bethesda. Y en el test de Bethesda, esas personas que aplican el debriefing plus delta son frontales izquierdos. O sea, a ellos no les importan los sentimientos. Lo que le importa es el que produzca la persona. Hay otro debriefing que es el debriefing con juicio. Entonces siempre están mirando lo que haga la persona y de una vez le van diciendo, usted definitivamente no sirve, usted es muy lento, usted le va a tocar mucho tiempo en el aprendizaje, no le conviene a esta empresa. Y el otro debriefing sin juicio es el debriefing en el cual el profesor explica, pone a trabajar al estudiante o a su subalterno, y cuando el subalterno dice, ¿cómo lo dice? Le dice, no, estuvo bien, pero sin darle ningún juicio
como de un análisis de lo que hizo que le pudiera servir a ese estudiante. Esos tres caben dentro de lo que se llama centrado en los hechos y para nuestro caso no nos interesa. A nosotros nos interesa el debriefing centrado en la curiosidad y especialmente el debriefing con buen juicio. No el debriefing plus delta, no el debriefing que tiene juicio, no el debriefing sin juicio, el que tiene buen juicio. Ese es el que nos interesa. Entonces, si por ejemplo nosotros ponemos el caso de una persona que va a tomar una muestra de sangre, entonces si ustedes ven la parte de arriba dice, tomo datos provenientes de la experiencia, y abajo veo que esa persona no se puso guantes para tomar la muestra de sangre. Entonces arriba dice, mi cerebro asigna a esos datos una explicación inmediata basada en los hechos. Y entonces yo lo que digo es, esta persona no ha estudiado el protocolo de cómo se toman la muestra. Entonces, saco una conclusión centrado en los hechos y digo, esta persona no está capacitada. Esta persona le toca mucho más tiempo, es un peligro y me formo un juicio sin haber hecho el análisis del modelo mental que vamos a ver más adelante. Quiero ahorita que veamos este video, por favor. No necesita que tenga sonido, simplemente concéntrese en lo que van a ver. Perdónenme. Vamos a ver si lo podemos ver. Bueno, no se deja ver, ¿no? Sí. Si ustedes se dan cuenta de lo que acaban de ver en menos de un minuto, si ustedes fueran los pasajeros que están al frente de esta señora, ustedes se van a formar, si es centrado en los hechos, se van a formar una mala impresión. Por eso es que el debriefing es una técnica de aprendizaje que definitivamente está basada en el modelo mental, porque uno a simple vista se puede equivocar. De hecho, se sabe que el cerebro toma el atajo, lo más fácil, el atajo, y siempre hace, cuando ustedes saben, muchos hablan de los tres cerebros, el cerebro primitivo, instintivo, el cerebro límbico y el cerebro de la neocorteza. Y para que uno utilice la neocorteza necesita dedicarle tiempo. Y uno quiere hacer las cosas rápidas porque al cerebro le gusta hacer las cosas rápidas. Entonces uno se puede equivocar cuando uno hace un análisis centrado en los hechos. Ahora, la idea es que cuando yo estuve una semana en Santander, España, que ellos están comunicados con Boston, que es todo lo del aprendizaje a partir de este modelo que es el debriefing, ellos no le daban tanta importancia a las acciones y al desempeño. Por decir algo, si una persona a un paciente en paro le ponían atropina que no se debe poner, ellos no le daban importancia a eso en la práctica del aprendizaje. A ellos les importaba era el modelo mental, por eso está aquí grandote. Y ellos, así el paciente falleciera, por ejemplo, el simulador, el caso del código azul, el código omega, ellos no le daban importancia. Lo que les sacaban jugo era al modelo mental, a ver por qué han ocurrido las cosas. Entonces, si nos devolvemos al caso que la persona tomó la muestra de sangre, entonces, aplicando el debriefing, entonces uno puede decir, no usaste guantes durante la toma de muestras de sangre. Observe eso. Y eso es una omisión del paso de la guía del manejo de toma de muestras de sangre, que eso puede tener un problema en la seguridad. Ahora se devuelve a lo más importante. Me pregunto, ¿por qué hiciste eso? Entonces la persona sabe que va a contestar. Ahora más adelante se van a dar cuenta
lo que va a contestar. Pero antes de eso, quiero que vean este otro video. This has a fractured fibula given a mild sedative, so he could be able to go in tomorrow. Daddy's gonna be so excited. That killed him. Aging, doctor. Entonces, fíjese que él se refería al insecto y la familia que llegó creía que se refería a su esposa, a su papá. Entonces, muchas veces uno se puede equivocar al juzgar rápidamente, lo que se llama debriefing basado en los hechos o en el juicio. Hay que hacer un debriefing basado en la curiosidad, explorar la curiosidad. Entonces, vamos a ver qué pasó con el debriefing con buen juicio. Entonces, el debriefing con buen juicio tiene 3 partes. Primero, las reacciones de las personas que están frente a cualquier experiencia que se está viviendo en ese momento. Las reacciones, los sentimientos. Nosotros, a diferencia de los robots, tenemos sentimientos. Luego viene la comprensión, que es la molécula, que somos como Sherlock Holmes. Vamos a resolver el misterio. Ya vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Y luego viene la síntesis, que quiere decir qué es lo que nos deja la reflexión después de la acción. Entonces, por ejemplo, cuando yo le pregunto a la persona que por qué no usó, yo observé, mis ojos me dieron, me dicen que usted no usó guantes en la toma de sangre. Y eso es una omisión. Ahora me devuelvo al modelo mental. ¿Me puedes contar qué ocurrió en ese momento? ¿Por qué lo hiciste así? La persona me dice, no habían guantes de mi talla y tenía que hacer el procedimiento de manera rápida. Fíjense que entonces yo ya veo que él sí tiene el concepto. Lo que pasa es que no encontró los elementos para su tamaño, es decir, los elementos que deben tenerlos todos los sitios donde uno trabaja. En este caso, por ejemplo, ahorita con el COVID, todos los elementos de protección personal. Si usted no tiene los elementos, pues hoy en día se dice, usted no puede atender a un paciente. Pero en este caso ya nos dimos cuenta de cuál es el modelo mental y por qué él hizo este procedimiento sin guantes, ¿sí? Todo esto viene con el ciclo de Kolb. David Kolb y Roger Free en el año 1984 hablaron de lo que era una experiencia. Ellos decían que el 1 y los 2 era algo, era algo divergente y el 3 y 4 era algo convergente. Y lo primero es cuando uno se mete a hacer una experiencia. Y entonces, después de que uno hace esa experiencia, uno reflexiona sobre lo que acaba de hacer y comienza a ver los mismos errores, si cometió errores o que le quedó faltando algo dentro de la experiencia, y luego pasa al número 3, en la cual hace generalizaciones basadas en la hipótesis de acuerdo a lo que le tocó vivir. Y luego pasa a la parte cuarta, que es en la cual para futuros eventos ya la persona ha incorporado una serie de observaciones, de análisis, de reflexiones, inclusive de hipótesis y de cambios que va a procurar. Y esto va en un ciclo. Esto va en un ciclo. Gracias a este ciclo de Kolb se ha logrado incorporar esto dentro del debriefing, porque en las técnicas de debriefing hoy en día se utilizan, pues se comenzaron a estudiar, como ustedes vieron, en la industria militar, y luego pasaron a la industria de aviación y luego pasaron a la educación. Y en la educación fue muy importante tener un orden. Primero, evaluar los sentimientos de esa persona. A uno le ponen un video de gente europea y luego le ponen un video de gente latinoamericana. Y ojalá los europeos del norte, y entonces ellos cuando salen de una experiencia, ellos se van al salón para hacer el debriefing y se van, cada uno
sin hablar con el otro. Van como regañados, porque ellos son así, porque ellos tienen esa forma cultural de ser así. En cambio, los latinos presentan el video en el cual, después de que salen de un escenario, salen hablando todo, bueno, y aquí tengo cómo te fue, no, pues a mí me fue bien, y tú qué tal, y salen en una algarabía hasta que llegan al salón. Son distintas formas de cultura. Pero la idea es que cuando se resuelve el misterio, se pone en práctica esa secuencia de tres cosas. Primero, lo que observa quien hace el debriefing. O sea, observé que tú no te pusiste los guantes. Eso observé yo. Segundo, una consecuencia que puede traer eso. Esa omisión puede tener implicaciones en la seguridad, no solamente hacia el paciente, sino hacia ti. ¿Sí? La segunda parte de la molécula, que es la parte en la cual uno hace como una consecuencia de no haber hecho la cosa bien. Y tercero, que es la curiosidad. ¿Por qué hiciste eso? Me interesa saber por qué lo hiciste. Te estás haciendo unas compresiones en el tórax del paciente que está inconsciente y en paro. Observé que pusiste las manos en la articulación costocondral y no en el centro del pecho. Eso puede, las personas que hacen paro son personas de edad que tienen desmineralización de los huesos y probablemente al poner las manos sobre la articulación costocondral van a ocurrir fracturas con las consecuencias que pueden ser múltiples. Me pregunto por qué puso las manos allí. O sea, a mí me interesa es el modelo mental, ¿por qué lo hizo? Entonces la persona me va a decir, yo no sabía, entonces yo ya sé que es que no lo sabía. O me va a decir, yo no, se me corrió la mano después de, estoy cansado. Entonces no me di cuenta y yo comencé bien, pero entonces ya me estoy dando cuenta que es por cansancio físico, que necesito un relevo y efectivamente el cansancio físico hace que la persona después no coloque la mano donde debe ser. El caso es que eso me deja una enseñanza que es la síntesis y es lo que yo obtengo después de aplicar el debriefing con buen juicio. Ahora, este hombre, David Gaba, con la doctora Amanda Burden, yo me los encontré en Arizona, en un congreso de la ASA, y este hombre fue el que introdujo todo el debriefing en el manejo de crisis en anestesia, los quirófanos. Y él, en la mano derecha, tiene una cachucha. Él cuando da conferencias, él la da con la cachucha, es un tipo muy espontáneo. Desafortunadamente, a pesar de que lo invité, no ha podido, nunca ha venido a Colombia, pero algún día va a venir. El doctor David Gaba, que es, si hoy se considera como uno de los padres de la simulación, porque él se trajo la simulación de todo lo que ocurría en la aviación en la clínica. Bueno, ya estoy terminando, entonces normalmente uno hace un briefing cuando uno está utilizando, está implementando esta herramienta de aprendizaje, un briefing que es la planeación, luego viene la actuación. Por ejemplo, nosotros también tuvimos la oportunidad en Nottingham de ver el briefing. Hay una sala especial como con una cámara de GESEL en la cual uno ve en la sala contigua cómo ahí está el paciente. Entonces uno mira cómo está el paciente, entonces desde esta sala planea uno lo que le van a hacer al paciente, luego viene la actuación y luego viene la retroalimentación y el análisis después de la acción. Conclusión. La conclusión quiero traerla a partir de lo que nosotros hacemos en la simulación, que es correr un código mega o un código azul. Entonces hay 7 fases. Las 5 primeras son informativas y la fase 6 y 7 tienen que ver con la práctica y el debriefing. Entonces la primera fase es en la cual uno le daba la bienvenida a los estudiantes como cuando ustedes ingresaron a este curso, les dijeron los objetivos, lo que hay que aprender, en fin. Luego viene la introducción general, todas las bondades, beneficios y restricciones. Sucede que el ambiente de simulación hay que tomarlo como si fuera una realidad y de ahí lo que pase allí no se puede ventilar en ninguna otra parte. Luego viene la presentación del entorno y cómo conocer los simuladores. Por ejemplo, nosotros nos mostraban un simulador de alta fidelidad, nos dijeron, ustedes se va a dividir el grupo en 2,
Entonces el primer grupo entra a examinar al paciente y el segundo grupo lo va a observar en una cámara, a través de una cámara de video. Y luego nosotros entramos y cuando después de 8 minutos entró el instructor y dijo, todos ustedes están muertos. Porque a pesar de que nos habían mostrado el simulador y todo, nosotros por estar tan nerviosos no vimos un aviso que había arriba que decía paciente irradiado. Y después de que uno se pone en contacto sin protección con un paciente irradiado, pues a los 15 días se muere, ¿sí? Como lo que pasó en Chernobyl. Entonces, bueno, la fase de teoría es optativa, que es explicar todo el conocimiento declarativo, la fase informativa, entonces se delegan funciones, usted va a hacer esto, 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 o se le dice a un estudiante, usted va a ser el líder, por favor escoja sus compañeros, y la fase de recreación es cuando ocurre realmente la acción, y luego viene el debriefing, que es la reflexión después de la acción, en la cual un instructor se reúne con todos los alumnos en otro sitio. Puede ser inmediatamente después de la acción o después de que haya varios escenarios, después de los escenarios, pero se hace en otro sitio. Y lo que se pretende es lo que trato de demostrar con este video. Que lo que se pretende es que el instructor sepa ganarle a la adversidad, sacar adelante el paciente o el estudiante, hacer que el estudiante se apropie del conocimiento, que eso es lo más importante como con todas estas herramientas. Profesor Navarro. Profesor Navarro, ¿me escucha? Algo pasó, María Luisa. Sí, porque no se nos desconectó, parece. Sí, yo creo. Él trató de apagar la presentación y tal vez se salió. Ah, bueno, entonces vamos, voy a tomar unos minuticos de todas Después maneras. de ese carrerón en ese video, pues quedó acotado. ¿Cierto, Juan Carlos? Sí, Juan Carlos. Démosle unos minuticos a que se nos vuelva a conectar el profesor Navarro y mientras tanto les hago un anuncio. Como él tiene unos compromisos ahora más tarde, voy a aprovechar para hacer la pregunta que nos hace el profesor Rodríguez ahorita y lo dejamos para que él se pueda despedir y luego sí te doy paso a ti, Norita, para que puedas continuar con la conferencia. Me parece Pero perfecto. esperemos a ver si se pudo conectar o no. No. No lo veo. Vamos a... Pues le tocaría volver a entrar desde el principio. Sí, no Sí, me... se salió accidentalmente, yo creo. Él no era salirse, sino que cerró la presentación. Ya, aquí está otra vez. Eso nos pasa, la tecnología nos atropella, Ricardo. Me hizo el análisis perfecto. Me salí y no me di cuenta. Muchísimas gracias. Profesor Navarro, pregunta. Muchísimas gracias, pero vamos entonces tenemos una pregunta del profesor Rodríguez y además de las felicitaciones por su excelente conferencia, profesor, que hay varios comentarios, entonces el profesor Mauricio Rodríguez nos dice, ¿cómo dialogan el debriefing, la auto, co y heteroevaluación y el feedback y la manera de aprender a aprender o metacognición? Bueno, el debriefing es un método es una herramienta de aprendizaje que cuando a mí me hablaron de esto, yo sinceramente, a mí siempre me enseñaron a evaluar primero
mirando cómo hacen las cosas las personas. Y segundo, mirando los resultados. Entonces, y eso mismo como instructor de reanimación en la AJA, pues a uno lo enseñan, inclusive en el aprendizaje en espejo, desde que surgió el conocimiento de las neuronas de espejo, a uno lo enseñan a hacer esto y uno nunca evalúa el modelo mental de la persona, nunca se da cuenta. Pero cuando uno en un clima libre de castigo se reúne con las personas a sacarle a cualquier escenario donde uno esté, inclusive de la vida real, después de que uno haya hecho una revista quirúrgica, una revista de medicina interna. La idea de la metacognición es, vamos a ir más allá de lo que aprendimos acá. Y vamos a sacarle jugo, como coger un limón y exprimirlo el limón al máximo, porque cada uno de ustedes nos va a enseñar algo. Y cuando uno ve que se le pide el modelo mental a cada una de las personas, créanme que si son 7, son 7 conocimientos, mínimo 7 conocimientos que uno aprende después de la reflexión y que se le quedan para toda la vida. Mire, a mí me gusta poner un ejemplo. Cuando el instructor se puso las gafas de esta forma, yo creo que ustedes me están viendo, ¿cierto? Entonces el instructor cogió las gafas y se las puso así. Y miró así, y miró a todo el auditorio y dijo, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Yo quisiera que escuchar alguna opinión. Eso fue como al comienzo de la mañana. Entonces, allí había una de las participantes, era la doctora Carmen Gomar de Sancho, que fue la directora de la tesis de doctorado de la doctora Viviana Escobar, y ella trabaja en Barcelona. Ella es doctora de trasplantes y ella es una educadora. Y fuera de eso, ella ha sido, ya tiene más de 80 años. Bueno, el caso es que ella levantó la mano y dijo, primero, saludó. Quiero decirles que me siento muy contenta y sé que voy a aprender mucho. Y Sacha se llamaba el instructor. Sacha, quiero decirle a usted que observo que usted se puso las gafas como no se las debe poner. Pienso, o sea, le aplicó la molécula. Primero la observación, ahora la consecuencia. Pienso que de esa forma a usted se le pueden caer las gafas y se le pueden romper. Y además no va a ver bien. Me pregunto por qué lo está haciendo. ¿Sabe qué le digo? Lo que pasa es que tengo una herida aquí en el pliegue de la oreja aquí atrás, y con la pata de la gafa me produce mucho dolor. Entonces pensé que al ponérmelas al contrario iba a aliviar el dolor, iba a ver lo mismo, pero me doy cuenta que no, y que lo que usted dice tiene toda la razón. Entonces me di cuenta yo que definitivamente nosotros podemos sacarle mucho provecho al debriefing, evaluando los modelos mentales de nuestros estudiantes, pero en un clima libre de castigo. Y esto definitivamente va más allá de lo que nosotros normalmente nos enseñan. O sea que yo no sé si al profesor Mauricio Rodríguez le contesté, pero lo cierto es que yo lo considero un metaaprendizaje, una metacognición. Sí, muchas gracias, profesor Ricardo. Muy amable. Y felicitaciones. Gracias. Bueno, profesor, muchas gracias. Y tenemos una pregunta del profesor Juan Carlos Eslava que dice, ¿qué pasa cuando se detecta que las conductas erradas se mantienen pese a la retroalimentación? Sí, entonces aquí vienen lo que se llaman otra parte que esa pregunta es muy importante porque hay personas, se dice que nosotros en el aprendizaje es como la huella digital, no todos aprendemos a la misma velocidad. Entonces hay unas personas que pese a que se les dice y que se les hace énfasis en lo más importante, a pesar de eso, por ejemplo,
no se ponen el tapabocas o se lo ponen por debajo de la nariz a pesar de saber las consecuencias. Entonces sucede que en esto sí es muy importante. Otra modalidad que hay de evaluación de las personas que se llaman las curvas CUSUM, que son las curvas, no las curvas porcentuales o las curvas que se les aplican a las poblaciones, sino a los individuos, individuo por individuo. Y yo he llegado a la conclusión, profesor Juan Carlos, que todo el mundo aprende. Todo el mundo. Lo que pasa es que unos se demoran más que otros. Entonces le voy a contar otra anécdota. Cuando yo estaba dando anestesia en Profamilia, llegó un anestesiólogo que ya había trabajado con la paroscopia en el hospital militar y llegó a hacer ligadura de trompas por la paroscopia. Y sucede que él no podía aprender. Y el profesor, que era el profe que en paz descanse, el profe Gabriel Mansi, le explicaba y el tipo no aprendía y se me metía por el lado del anestesiólogo. Y cuando se hacen normalmente 20 ligaduras en la mañana, con él no hacíamos sino 4 ligaduras. Entonces, después de 15 días, porque normalmente los que vienen de distintas regiones del país a aprender en Profamilia, en 8 días aprenden. Y él llevaba 15 días no aprendía. Yo llamé al profesor Mansi y le dije, profe, mire, no bote más, no pierda más pólvora en gallinazo. Eso, este hombre no aprende, este tipo no nació para esto. Este tipo, entonces me dijo, después de que me escuchó, me dijo, Pollo, le decía a todo el mundo, Pollo, aprende porque aprende. Pues, ¿cómo le parece que al mes, después de todos los días, inclusive hasta los sábados, estar con él, se volvió el mejor ginecólogo laparoscopista de familia? Yo diría que de Bogotá, ligadura de trompas en menos de 2 minutos. Yo después decía, igual pasó con la vasectomía, por el profe Mansi. Y entonces el profe Mansi me decía, Pollo, todo el mundo aprende, todo el mundo aprende. Lo que pasa es que hay que dedicarle tiempo porque no todas las personas avanzan de esa misma manera. Entonces, profesor Juan Carlos, cuando una persona, pese al debriefing, la retroalimentación, a nosotros nos dicen en simulación que la retroalimentación se hace en el momento de la acción. Uno va haciendo retroalimentación positiva o negativa, diciéndole, estás haciéndolo bien, muy bien. Por ejemplo, uno le dice, si la persona tiene que hacer 10 cosas bien y de las 10 solamente ha hecho una bien, uno le eleva esa. Oiga, lo felicito, hiciste esto espectacular. Hay que hacer las otras 9, ¿no? Hay que forzarse para hacer las otras 9. Pero la idea es a ir de la mano hasta que esa persona aprende. Y eso es lo que la persona o sea, dentro del aprendizaje muchas veces no se le da la oportunidad a todos de aprender y cometemos ese error. Gracias, profesor Navarro. Acá nos pregunta la profesora Gloria Peña si nos puede repetir el nombre de las curvas que mencionó. Ah, sí, ustedes saben que yo hice este mismo curso la vez pasada, entonces el trabajo de nosotros se basó en la aplicación de las curvas CUSUM. CUSUM, C-U-S-U-M, es cumulativa suma. Las curvas CUSUM es una herramienta de evaluación personalizada. Entonces, ¿qué busca ella? Que uno aplique con una fórmula matemática en la cual la persona va haciendo cualquier procedimiento, canalizar una arteria, pasar un catéter central, hacer cualquier procedimiento. Entonces, la persona se les pone a la práctica y entonces va llenando un formulario de los pasos que debe hacer con un error alfa y un error beta, o sea, los falsos positivos y los falsos negativos. Tiene que hacerlo bien, por decir algo, en 10 procedimientos. Si la persona hasta el 5.º procedimiento lo hizo bien, pero el 6.º lo hizo mal porque ese día llegó desconcentrado, en fin, entonces ya no tiene que hacer 10, sino de pronto le toca hacer 15 veces. Y así eso va hasta que la persona lo hace. Entonces, las curvas CUSUM se ha visto que han sido efectivas y hoy se utilizan en muchas partes de la industria y se está comenzando a implementar en la medicina. Es un aprendizaje personalizado, una evaluación personalizada.
Muchas gracias, profesor Navarro. Le voy a pedir el favor a Marta Cecilia Díaz si nos apaga el micrófono, por favor. Y ya dentro del auditorio, profesor, no tenemos más preguntas, solo agradecimientos por su excelente presentación. Y me gustaría darle unos minuticos porque sé que tiene un compromiso, doctor, entonces, para que nos dé ya las palabras de cierre usted para luego sí pasar con la profesora Nora. Bueno, sí, es que a las 4, ustedes saben que aprovecho para de una vez informarles que la única forma de nosotros hacer la fase de expansión del hospital universitario es si tenemos plata. Y entonces, plata es lo que no hay. Y ahora con esta pandemia menos. Entonces, la rectora decidió hacer como una sociedad de amigos llamado patronato, en la cual pues hay personas de la industria, entre ellos uno de los líderes es el marroquinero Mario Hernández, pero así hay muchas personas que van a contribuir desde no solamente que aporten ellos, sino hacer que aporten otras personas a nivel nacional e internacional para recoger fondos. La madrina del patronato es la mamá del presidente Duque, es la señora Juliana. Entonces, a las 4:30, pues tenemos esa reunión del patronato. Entonces, por eso, pues yo estoy hasta las 4:30. Pero quiero primero agradecer al grupo de apoyo pedagógico y formación docente, quien definitivamente todo lo que ha hecho desde su fundación ha sido en pro de finalmente el desempeño con los pacientes, porque todo lo que sea en la formación, una cosa es el concepto de educación y otra cosa es el concepto de formación. Digamos que la formación va como, es un término mucho más amplio y toca muchas más cosas que realmente uno educarse en un solo arte. Entonces ustedes han visto todas las herramientas desde distintas miradas del grupo de apoyo pedagógico y por eso para nosotros ha sido tan importante y le estamos apostando pues a la maestría en educación de ciencias de la salud, que eso va a ser un hecho con la participación de todos los profesores y que al formar profesores, al formar personas para, para que le enseñen a otros, como es el, grupo, el excelente grupo de ustedes, lo que se está haciendo es hacer crecer esos agentes multiplicadores porque definitivamente ustedes se van a contagiar de esta forma de formar, ¿sí? de esta inclinación que tienen en el grupo de apoyo pedagógico, que ya son expertos, ya llevan, yo creo que más de 10.000 horas formando, aprendiendo, adquiriendo esa serie de conocimientos. Entonces, yo les estoy muy agradecido por toda esta vocación que tienen para enseñar. Yo creo que eso es lo más grande que puede haber desde el gran maestro, pues que fue Jesucristo, hasta los... Yo creo que el máximo título que le pueden dar a una persona es cuando le dicen maestro, ¿sí? Maestro, es decir, está por encima de cualquier otro título. De manera que muchísimas gracias a todos los profesores y muchas gracias a ustedes que han sido unos afortunados en participar en este aprendizaje significativo a través de la virtualización. Y no hay más que sino que agradecer. Yo voy a quedarme hasta el último momento en que me toque ausentarme de acá, pero porque definitivamente cada vez que yo participo en una actividad con el grupo de apoyo pedagógico, aprendo y lo vengo haciendo porque yo ya he hecho este curso, yo ya lo había hecho en otra ocasión y cada vez aprendo cosas nuevas, porque esa es otra cosa, ¿no? Que hay innovaciones en las cuales el grupo de apoyo pedagógico está pendiente siempre. Entonces, muchísimas gracias, profesora María Luisa, muchas gracias, profesora María, muchas gracias, profesor Roberto Amador, a todo el grupo que están acá, la profesora, tantas que son tantas que uno dice que definitivamente todo el grupo es magnífico. Entonces, muchísimas gracias a todos y pues es gratificante ver que hay respuesta por parte de profesores excelentes como son los que hoy participan acá. Entonces, muy buena tarde, muchas gracias.
Muchísimas gracias, profesor, por esas sentidas palabras que nos motiva a continuar. Entonces, vamos a dar paso a la profesora Nora Maviedo con su conferencia Tips para el debriefing. La profesora Nora Maviedo es médica, anestesióloga. La profesora nos ha venido acompañando, ya es profesora pensionada, pero siempre en los últimos años ha estado inquieta y trabajando con el grupo de apoyo pedagógico. Profesora Nora, bienvenida y el micrófono es tuyo. Gracias, María Luisa. Quiero saber si en realidad ya están viendo mi pantalla. María Luisa. Todavía no la vemos, Nora. A ver, entonces, a ver qué será lo que pasa. Compartir, dale otra vez compartir abajo. Me salió algo aquí, más información que como por fuera. ¿Tienes abierta tu presentación? Espérate un segundo a ver qué es lo que pasa. Sí, yo la tengo abierta, María Luisa. Y dale ahí compartir pantalla. Pero es que no me sale eso. Abajo debe de activarse cuando muevas el cursor. Me está apareciendo otra vez la parte inicial, Zoom Phone. Ay, me salí de alguna manera, algo pasó. Espera. ¿Sabes que voy a volver a entrar como desde el inicio? Listo. ¿O quieres que te la... Pues es que no sé si cuando ella me la presente, yo la vea, porque eso sí sería grave. Si yo no la veo. Trata de hacerle allí. Ay, me atropella la felicidad, como dice. A ver. Bueno, ahí estoy. ¿Ya estás en compartir? Aquí dice compartir pantalla, pero me está saliendo una cosa de lo más de rara de mi presentación, no la que yo tengo acá. Adriana, ¿estás por ahí? De pronto sí, pásamela, porque es que me está saliendo una presentación que no se quiere dejar leer en este momento. Entonces, ya voy a... ¿Nada? ¿No la ves? Espérame un segundo, ya miro. Ahora sí, Nora. Dale bueno, presentación completa. Sí, ya se ve. Dale ¿Listo? presentación completa. Listo. ¿Correcto? Ya ahí la tenemos lista. Bueno, buenas tardes para todos. Pues ya me conocen, soy Nora Maviedo. Yo soy anestesióloga, magíster en educación, profesora asociada. Actualmente estoy pensionada. Me vinculé con el grupo pedagógico desde sus inicios. Llevamos 20 años vinculados, aunque tuve un tiempo de receso porque pues yo me pensionaba a principios de los 2000. Bien, esta es la presentación. Realmente la charla del doctor Navarro, mi colega, mi alumno, nuestro decano, creo que fue suficientemente explícita, pero vamos a hacer como unos tips como para refrescar lo que se ha hecho. El tema entonces básicamente lo vamos a tratar sobre condiciones para hacer el debriefing. Son cosas puntualitas. ¿Cuáles son las fases del debriefing y las acciones que se deben seguir? ¿Cuál es el perfil ideal del docente? El doctor pues ya básicamente lo ha explicado. Debemos evitar comportamientos negativos, somos humanos, y en esas cosas de los juicios, uno muchas veces con las expresiones puede tener comportamientos negativos, y finalmente pues dar algunas conclusiones. Bien, el doctor puso un ejemplo de la enseñanza del aprendizaje de la venopunción. Quiero mostrarles rápidamente aquí los pasos a seguir. Entonces, primero, pues aliste todos los elementos. Por favor, infórmele al paciente. Esa es la instrucción que se da en una simulación para esto. Luego, por favor,
hágase la asepsia de sus manos, elija la vena, aplique el torniquete, coloque el catéter, compruebe que hay retorno. Una vez que está así, fíjelo y por supuesto ella puede conectar su equipo de venoclisis o el equipo de venoclisis. Entonces el encuentro del debriefing es para la evaluación del debriefing en simulación en salud. Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta. El encuentro incluye las siguientes personas: el instructor, los participantes, se debe hacer la presentación del evento, se debe indagar, curiosear sobre el impacto de la práctica, se debe llevar un registro o un acta y obviamente debe estar datado. Es muy recomendable que nos sentemos en círculo, porque como lo dijo el doctor, esto hay que hacerlo lo más amigable posible y cuando nosotros nos sentamos a dialogar, cuando estamos en círculo, las cosas se favorecen mucho más, la gente se siente más tranquila, puede ver a todos los participantes y eso da, ayuda, motiva a que la gente participe mejor y haga más intervenciones. Bien, las etapas básicas del debriefing son pues el describir lo que sucede, analizar y aplicar. Respecto al describir, entonces uno allí, básicamente ya el doctor lo expliqué, uno tiene que preguntarle pues a los estudiantes si entendieron qué era el escenario, si les parecía que era suficientemente real y cómo se han sentido dentro de ese escenario. Cuando ya uno va a analizar, entonces ya es de lo que sucedió durante la práctica, entonces uno pregunta qué cosas se hicieron bien, por qué se hicieron las cosas y qué cosas se podían hacer de manera diferente. Al final, lo que se llama aplicar o lo que uno se lleva para su casa o por el futuro en su práctica es averiguar con los estudiantes, pues definitivamente como que les quedó, como que pueden aplicar a futuro en la práctica real y cómo podrían aplicar esos aprendizajes, no solamente para cuando tengan que hacerlo, sino incluso en algunos casos donde ellos pueden ser los instructores. Bien, desglosando un poco más esto, les quiero comentar que el debriefing es una actividad que hay que planificar, no se puede improvisar. Y requiere un tiempo que puede ser relativamente corto, 5 o 10 minutos, pero que obviamente que debe determinar el objetivo, que obviamente cuando uno les explica a los estudiantes, vamos a escribir, analizar y vamos a ver esto cómo se aplica, queda dicho más o menos cuáles son los objetivos que tiene ese debriefing. Del describir entonces, empezamos por investigar, con curiosidad, como dijo el doctor. ¿Para qué se hace el debriefing? ¿Por qué se hace? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pero basados en la práctica de la instrucción. Se describen los hechos. Entonces se pide que el que quiera haga el relato del evento, que explique el significado de ese evento y en una forma concisa, clara, coherente, sin muchos adornos, más centrada en lo real, en lo objetivo. Pasamos entonces a la parte de analizar. Volvemos, investigar con curiosidad. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? Uno investiga en base a estas preguntas cuáles fueron los pensamientos que tuvo el participante. ¿Y esos pensamientos de dónde salen? Pues de lo que vio, él lo demostró hoy con los videos, el doctor Ricardo, con lo que oyó, con lo que oyeron los familiares Killian y con lo que sintieron, ¿no? Entonces, esos sentimientos en ocasiones dan reacciones, emociones fuertes que sienten los participantes
y que en algunos casos se traducen en síntomas fisiológicos al estrés. Entonces hay gente que puede sentir sensación de mareo, taquicardia, sudoración, palidez, todas esas cosas emotivas hay que analizarlas y dentro de ese análisis hay que aclarar las dudas y pues explicar por qué nos intriga la duda de saber qué pasó, porque obviamente lo que queremos es que la gente logre el aprendizaje significativo de esa actividad. Y ya para aplicar este proceso de enseñanza-aprendizaje, resulta pues de todo un seguimiento que se hace desde el inicio de la práctica, en donde se ve cada uno de los pasos que ha realizado el estudiante y que todo lo que ocurre ahí es normal que haya sucedido. Eso tiene que quedarle claro al estudiante. Por eso los comentarios se hacen con buen juicio. Y que indudablemente, a pesar de que las cosas en general se han hecho bastante bien, siempre hay aspectos, como lo dice el doctor, para aprender y mejorar. Entonces, respecto al perfil del instructor, esto es muy, muy importante. Como ya dijimos, el debriefing es una reflexión constructiva y participativa. ¿Cuál es el papel del instructor? Debe ser una guía de la reflexión, pero él no se puede volver el director del asunto, sino que debe permitir que los que estuvieron en el evento participen en la medida que se pueda todos. Él debe ser una persona que debe saber escuchar, debe saber oír y debe permitir que el estudiante exponga con sus palabras qué fue lo que pasó y cuál sería la mejor acción. Seguramente el estudiante, en algunos casos, cuando haya alguna inconveniente para él o tuvo alguna dificultad, él da alguna justificación que en principio puede parecer aceptable, pero que seguramente no sería la ideal en la situación. Entonces, de todas maneras, de obligación del instructor que está haciendo el debriefing, que debe ser siempre el que hizo la práctica, aclarar la situación. Y volvemos a esto tan importante de que la enseñanza y el aprendizaje se dan con comentarios con buen juicio. Bien, importante entonces, aprender a manejar las expresiones faciales y corporales. ¿Por qué? Porque muchas veces es más lo que se dice con la expresión facial o corporal que con las palabras. Ay, sí, lo hizo muy bien. El tono de la voz, la expresión de la cara, la relajación del cuerpo. Eso dice muchas veces más de lo que se está diciendo con las palabras. Saber oír, insistimos mucho en eso, y ser empático. Pero no es ponerse solo en los zapatos, como la gente dice, es que es ponerse en los zapatos del otro. No, es que es con zapatos, entre los zapatos del otro, pero con el cuerpo del personaje que está involucrado. Siempre debe hablar en positivo. Eso es muy importante. No toda la práctica ha tenido dificultades. Seguramente la mayoría de la práctica resultó muy positiva y hubo muchas cosas que estuvieron bien y muy positivas. Empezar con esto y luego hablar de lo que se observó, de lo que pensó que podía pasar el instructor y de por qué suceden esas cosas. De esa manera se hace cada uno de los participantes hace su autorreflexión sobre los hechos. Otra cosa muy importante de los comportamientos negativos de los instructores es que a veces se enfocan solo en corregir el error. No hizo tal cosa. ¿Por qué no se puso los guantes, como dijo el doctor? ¿Y por qué no llamó a alguien para que le ayudara? Etcétera. Todo en errores. Es problemático a veces. Los latinos no somos dados a hablar bastante.
Entonces, por eso hay que también enseñar a los participantes a dar ideas concretas, bien sintéticas, a que sean objetivas de la realidad. No es que él, porque pues es subjetivo lo que él ha sentido, pero que diga la realidad. No que empiecen a divagar, a fantasear si tal cosa, si hubiera pasado tal otra, porque eso no se trata de analizar lo que sucedió en la realidad. Algunos instructores pueden explorar o explotar con caracterizaciones muy superficiales, con eso como, al fin y al cabo, no me interesa mucho si les quedó claro, si aprendieron, no aprendieron, puede que no lo diga, pero finalmente se torna indiferente o hace un comentario como que dice, dejemos eso así, cosas que tampoco son convenientes. O hace observaciones muy abstractas, con términos muy elevados, complejos, que los estudiantes indudablemente se les dificulta aprender, divagan en eso, se salen del contexto, etc. Y ojo, ridiculizar la exaltación que tenga un estudiante por falta de conocimientos o en coordinación física. Entonces, muchas veces, bueno, el estudiante hizo algo que finalmente fue un error, pero resultó de una manera graciosa, entonces guá, y empieza pues todo el tiempo a destacar la situación y a cada situación que comenta, pues hay más motivo de risa, porque no solamente no sabía, sino que aparte de eso, no, usted cómo lo hizo, esa amotricidad, como he oído en algunos momentos, dice la gente, yo me quedo frío cuando dicen eso, porque lo que dice el doctor, cada persona tiene su tiempo y el número de casos que tienen que hacer para poder aprender. Entonces no se puede hacer ese tipo de cosas, porque eso acaba en la autoestima de la gente, y hay mucha gente que coge un estilo que se llama la desesperanza aprendida, que los vuelve luego unos inútiles para todo procedimiento que requiera una habilidad cognitiva y aparte de eso la habilidad del saber hacer. Entonces, muchas veces desde ahí empiezan los problemas con los estudiantes. Vuelvo a repasar estas imágenes que les presté al principio. Bien, entonces, los elementos, información al paciente, la asepsia, escogencia de la vena con torniquete, canalización, se comprueba, se fija y se coloca la jeringa o la venoclisis. En la práctica a un estudiante le pasó esto. Y entonces el profesor se pregunta. Entonces aquí lo que decía el profesor. Entonces, aquí no es, ¿usted por qué no le informó al paciente? No, la forma es, noté que, observé que no le daba la información al paciente. ¿Qué pasó? Entonces el estudiante le contesta, no, lo que pasa es que mientras yo me estaba haciendo el lavado de manos, yo le estaba diciendo al paciente lo que le iba a hacer. Entonces, ¿eso es correcto totalmente o no es correcto totalmente? Entonces, se le pregunta al estudiante, ¿te parece que es la mejor forma de hacerlo o habría una mejor forma de hacerlo? Entonces el estudiante ya reflexiona, pues seguramente le dice, sí, tal vez es mejor hablarle previamente, saludarlo, presentarme, decirle lo que le voy a hacer y dedicarle un tiempito exclusivamente al paciente. Entonces, es la forma, mira, a los estudiantes siempre hay que tratarlos con toda cortesía y todo respeto, por muy enérgico que sea el profesor. En conclusión, el debriefing es una actividad que no es punitiva. Eso tiene que quedar claro para que la gente se sienta tranquila, relajada, en confianza y pueda entonces ya hacer la reflexión cognitiva y emotiva expresándose sin ningún temor. Es un proceso activo y muy objetivo. Objetivo de la situación que se presentó y activo
porque los participantes son los que en una forma colaborativa y participativa van aclarando dudas y mejorando los procesos de enseñanza-aprendizaje. Siempre el profesor en el debriefing está animando al participante, al estudiante, a tener éxito en el futuro. No importa que se equivoque ahora, usted en otra oportunidad lo hará mejor. Lo que explicaba el doctor. Si requiere 10 veces en lugar de 5, pues que las haga 10, pero debe ser así. La gran ventaja de esto es que el debriefing fomenta los 4 pilares del conocimiento, como son el saber, el hacer, el saber hacer y el ser. Crea un ambiente de cooperación y mutuo aprendizaje. Eso es muy importante. En ese debriefing también se hace la coevaluación. Muchas veces el compañero dice, yo vi que tú hacías esto así y yo no lo sabía hacer, yo aprendí de ti, o tú oportunamente me dijiste, porque como es un trabajo de equipo, oye, te faltó leer la primera instrucción, cosas de ese estilo. Y eso es muy bueno porque el trabajo debe ser en equipo hoy en día en el ámbito de la salud, o siempre ha sido así. Contribuye a mejorar las prácticas de comunicación, humanización y evaluación formativa. Muy importante, doctores, porque vuelvo e insisto, cortesía, respeto, hablando de la humanización. Yo creo que si volviéramos a tener las normas de urbanidad presentes, hablaríamos de una humanización, porque es que respetar a los demás es el primer paso para entrar en la humanización. Y la evaluación formativa, ¿por qué? Porque en un proceso de simulación en que se hace además un debriefing, uno está evaluando desde que entra el estudiante hasta que sale del debriefing. Considero, esto es una cosa que yo considero, debe implementarse en la práctica real. ¿Por qué? Porque los estudiantes que están en formación, si tienen un evento adverso o un incidente dentro de su práctica, muchas veces se la callan porque ellos no quieren que de pronto les digan, no, usted no puede volver a hacer eso, doctor. Qué pena, usted no sabe hacer eso, no lo vuelve a hacer. Entonces no lo dicen. Entonces yo creo que los profesores sí debemos estar atentos a esas situaciones, implementar el debriefing en la práctica real para ayudar a hacer mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje a estos estudiantes. Aparte de eso, para favorecer e informar, por ejemplo, lo que insistió el doctor, no se llevan estadísticas en Colombia de los eventos de paro cardíaco. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un temor impresionante de que va a ser juzgado, que va a ir al tribunal, que demanda legal, civil, penal, etcétera, etcétera. Y el debriefing, si lo consideramos que no es punitivo y se lleva a la práctica real, ayudaría mucho a mejorar esos aspectos. En todo caso, eso es todo. Muchísimas gracias. Algunas referencias bibliográficas. Y cuidémonos todos. Gracias. Bueno, profesora Nora, muchísimas gracias por estos tips. Y tenemos acá una pregunta del profesor Mauricio Rodríguez, que también te da los agradecimientos y nos dice, todo lo realizado en la simulación con debriefing, ¿cómo se lleva a la realidad con lo que llaman cómo se lleva a la realidad con lo que llaman curva de aprendizaje? ¿Ya con los pacientes todas las curvas son particulares? Como explicó el doctor Navarro, en realidad es cierto, porque también les quiero decir, una cosa es trabajar en el simulador y otra cosa en el paciente. Incluso en los simuladores a veces los estudiantes tienen pánico escénico por los compañeros, yo lo veo. En la práctica, aunque el paciente, el estudiante esté solo y con el profesor, siente un poco de temor, a veces, ay, el profesor me está juzgando, o siente una inseguridad porque el paciente también lo está juzgando, aparte de eso tiene el temor de que qué tal que yo falle. Entonces, por eso es que es tan importante que uno pueda ir fomentando en el estudiante la confianza y que tenga la suficiente motivación y la seguridad
de lo que ha aprendido lo ha hecho bien, para que en el momento de la práctica no sienta esa dificultad. Muy bien, profesora, muchísimas gracias. Acá pues ya no tenemos más preguntas entre el auditorio. Tenemos un comentario de Freddy Pardo que te lo voy a leer. Sí. Dice, muchas gracias por abrir este espacio tan enriquecedor para fortalecer nuestras competencias en el proceso enseñanza-aprendizaje, evaluación. Quedo atento a la siguiente convocatoria. Qué bien. Y tenemos otro de David Ernesto Puentes y dice, la felicito, profe, magnífico lo que usted explica, aplica a cosas que he estudiado, ingeniería, diseño, salud y artes. Ok. No, Y gracias muchas a ustedes. felicitaciones, Nora, muchas felicitaciones, excelente presentación. Y no sé si entre el auditorio tengamos algún comentario mientras aprovechamos unos minuticos que ya el profesor Galván no demora en conectarse. Yo puedo decir que el debriefing es una cosa, es una actividad, lo que dijo el doctor, esto no tiene alguien la vez pasada me preguntó, tradúzcalo en español. No es tan fácil, porque en realidad no es una sola retroalimentación, es la situación de la reflexión, autorreflexión cognitiva emotiva, es que el estudiante mismo va viendo cómo está en el proceso de aprendizaje y cómo le están enseñando un procedimiento, por decirlo. Y como dijo el doctor, porque hizo X procedimientos en un simulador, no adquirió las competencias, adquirió las habilidades psicomotoras, que salen de dónde, de un saber que ya tiene el estudiante. Pero para ya lograr la competencia es cuando interactúa en la realidad y entonces tiene que tener las competencias básicas, que son incluso las del trato social, las del trato afectivo, etcétera, aparte de todas las que tengan que ver con la cognición y profesionalismo de la persona y la carrera que tenga. Listo, profesora Nora, muchísimas gracias. Entonces ya vamos a darle paso a nuestro vicedecano, el profesor José Fernando Galván Villamarín, para que ya nos dé estas palabras de cierre también, quien ha sido un motor para la realización junto con el doctor Navarro y toda la directiva para poder seguir adelante con toda esta parte de formación docente. Tenemos un comentario del profesor Navarro. Muchas gracias a todos por su mística y compromiso. Un gran abrazo. Bien. Nora, muchas gracias. Entonces, profesor Galván, bienvenido. A ustedes, gracias. Gracias, Nora. Profesor Galván. Muy buenas tardes. ¿Me confirmas si me escuchas? Sí, señor, ya lo escuchamos. Muchas gracias. Bienvenido. Ya se ve también mi cámara. Estoy aquí como con triple evento. Sí, estamos viendo su cámara, sí, señor. Ah, ok. Bueno, pues queríamos pues decirles a todos los asistentes a este curso de aprendizaje significativo virtual en ciencias de la salud, que si bien iba dirigido inicialmente a los profesores del área de la salud, fue tomado por profesores de diversas facultades, casi que podríamos decir que de las 11 facultades que tenemos en la sede, estaba profesores presentes y tomando este curso. Ya habíamos hecho uno previo al comienzo de la pandemia para profesores de la Facultad de Medicina y que algunos de Enfermería y Odontología lo pudieron tomar. Quisimos en asocio con la dirección académica de la sede, con el profesor Cubillos, lanzarnos a un segundo curso y es este que estamos hoy culminando. Empezamos el 2 de septiembre, casi 2 meses después estamos ya logrando cerrar el curso. Entonces queremos darle un reconocimiento a todo el grupo de apoyo pedagógico,
a todo el equipo que lo ha venido desarrollando, la profesora María Luisa Cárdenas en cabeza del mismo, también a todo el equipo, a la profesora Nálida, a todas las demás personas que han liderado, coordinado este curso, que con éxito creemos nosotros que ha terminado en el día de hoy y que le ha brindado la posibilidad a profesores de las diversas facultades de capacitarse aún más. La pandemia fue algo que nos cogió a todos por imprevisto, sin estar preparados para lanzarnos a un tema como la virtualidad. Creemos que este es un paso que se da. Seguramente vendrán más cursos, la necesidad individual de cada uno de satisfacer sus espacios particulares, que seguramente se podrán llegar a desarrollar. Les agradecemos a todos la participación que tuvieron en el mismo, la dedicación, el tiempo. Sabemos que a veces con las ocupaciones no es fácil abrirle una franja de la tarde a cada uno de estos espacios, pero pues hemos estado conscientes de que hemos dado de nosotros por nuestro lado lo mejor posible. Hemos tratado de brindar lo que tenemos en nuestra facultad desde las diversas carreras. Entonces, creemos nosotros que seguiremos avanzando como Universidad Nacional. Lo que hemos aprendido es que es tiempo de sumar. Y nosotros desde la Facultad de Medicina quisimos aportar esto a toda la universidad, este curso, en ese marco de en la necesidad de sumar estrategias, de sumar acciones, de sumar actividades para poder combatir las diferentes situaciones a las que nos pone la pandemia por COVID-19. Entonces, a todos los organizadores, al grupo de apoyo pedagógico, a todos los que participaron de la facultad y del hospital, mi agradecimiento, el agradecimiento de la Facultad de Medicina con ellos y asimismo el agradecimiento a todo el grupo también de profesores pensionados que se sumaron a esta iniciativa y que nos han estado apoyando en las diferentes circunstancias que hemos vivido en la pandemia. Y felicitaciones a todos los que lo culminaron hoy. Estamos seguros que han aprendido, han aportado, han ayudado a construir también y a fortalecer este curso que se seguirá retroalimentando y que se seguirá promoviendo a nuevos profesores que lo puedan tomar en una próxima versión o en una versión más de profundización de los contenidos que aquí vimos. Y a la dirección académica de la sede, al profesor Cubillos y a todo su equipo, también nuestro agradecimiento por creer en esta opción, por trabajar con nosotros y pues no es nada más por ahora. Es tiempo de sumar, es nuestro lema. Seguiremos trabajando en ese escenario y estamos para seguir apoyándonos y fortaleciéndonos como Universidad Nacional. Muchas gracias para todos. Muchas gracias, profesor Galván, muy amable por estas palabras, por el acompañamiento y el respaldo que nos dieron en este trabajo. Vamos entonces a continuar con las palabras de nuestro coordinador del Grupo de Apoyo Pedagógico, el doctor Luis Roberto Amador. Profesor Amador, tiene la palabra. Buenas tardes, María Luisa, mil gracias. En primer lugar, como representando a nuestro grupo de profesores, darle las gracias al profesor Fernando Galván, quien está presente, por sus palabras y por el empeño y el empuje que ha mantenido durante toda esta época tan difícil administrativa, académica y de todo tipo, y que también darle las gracias a todos los participantes del curso por tener ese interés de adelantar la parte de esa formación docente. Acordarnos que buscamos es la calidad de nuestro trabajo, la calidad de nuestros estudiantes, la calidad de la medicina en Colombia, que es la marca de la Universidad Nacional, y por ende, obviamente, la acreditación. Por eso nos hemos unido el grupo de talento y de docencia del hospital con la profesora Nálida y el grupo de apoyo pedagógico y la arquitectura para hacer este curso, igual que con la Señora, para poder en los discursos de despedida. Para desarrollar entonces este curso en el que hemos paseado por los temas desde tips, desde plataformas, instrumentos. Bueno, se le rinda. Profesor Amador, un momentico, lo interrumpo un segundo. Por favor, cerramos los micrófonos, son tan amables. Gracias. Continúe, profesor. Gracias, María Luisa.
Entonces, le estaba diciendo que habíamos recorrido unos tips muy importantes en cuanto a qué es significativo, por qué era importante lo virtual, sabiendo que desde hace muchos años se viene trabajando en lo virtual y que fue la pandemia la que nos hizo caer en cuenta que estábamos como atrasados en la virtualización y que además gracias a la virtualización no ha habido un problema más mayúsculo en el mundo porque eso ha evitado menos contagio, pero a la vez entonces hemos aprendido también estar más cercanos como docentes, más cercanos con los estudiantes. Hemos desarrollado en estas charlas, como vieron ustedes en la charla del señor decano, la importancia del debriefing, esa narrativa que realmente va a representar esa metacognición en el aprendizaje, eso que nos hace encontrarnos a nosotros mismos para ser mejores con nosotros y con los demás, y que hace parte de la humanización y que además hace parte del currículum oculto. O sea, es ir como entendiendo todos estos procesos que estaban como separados y encontrarse que resulta que todo va unido. Entonces, quiero entonces finalmente darle las gracias a 3 personas, en especial a la profe Análida, a la profe María Luisa, a la profe Eliana, por todo, han sido los motorcitos de este curso. Lo mismo el habernos podido encontrar personas de todas las generaciones, desde las personas que están pensionadas, los que estamos activos y jóvenes estudiantes que han participado, lo mismo que la parte interprofesional en la Facultad de Enfermería, Odontología, etcétera, que permite hacer caer en cuenta la importancia que es abrirse a los demás, tanto en generaciones como profesiones, y no seguir pensando en nosotros mismos como únicos. Y creo que eso se aprendió también en el curso. No quiero cerrar antes de decirles que los invitamos a que participen en el tercer diplomado también de aprendizaje virtual que comenzará el próximo mes y que además estamos desde hace algún tiempo se vienen preparando con el liderazgo también de Analia y María Luisa y la vicedecanatura académica la maestría en educación en salud que esperamos estemos ya en eso el próximo año. Entonces, creo que no paramos, vamos cambiando. Es lo más importante que no seamos reactivos, sino que al contrario, somos proactivos y trabajamos en forma horizontal con todos los miembros del grupo y todos los miembros de la facultad. Creo que estamos cada vez más cercanos y eso sería lo que quería comentarles. Y de nuevo, bueno, felicitar a los nuevos alumnos que han terminado este curso, darle las gracias por la compañía, esperamos que hayan aprendido mucho, algunos ya nos los han dicho por el chat, darle las gracias a todos ustedes por la compañía, por ser muy juiciosos, recordarles que el Moodle es muy importante porque ahí está el repositorio donde ustedes pueden consultar las diferentes actividades que se han hecho, repasar, ahí ha habido charlas que vale la pena volverlas a ver, entonces utilicen el Moodle para que después vean la importancia que tiene utilizar el Moodle para sus estudiantes. Entonces, mi gracias, también me tengo que ir para la reunión del hospital. Entonces, muy agradecido, gracias María Luisa, un abrazo. Muchas gracias, profesor Amador. Entonces, vamos a darle ya el cierre con la profesora Análida Pinilla, quien es la coordinadora de la Oficina de Gestión del Conocimiento del Hospital Universitario Nacional. Profesora Análida, tienes la palabra. Profesora Análida. Ya, creo que tenía cerrado el micrófono, Luisa, gracias. Para los que no me conocen, me presento, yo soy Análida Pinilla, en este momento me presento como profesora del Departamento de Medicina Interna.
como miembro fundador del Grupo de Apoyo Pedagógico y Formación Docente, que hemos estado en todas estas luchas e ímpetu desde el año 1996 y en este momento como directora de Educación y Gestión del Conocimiento del Hospital Universitario Nacional de Colombia. Creo que la pandemia nos unió a todos, nos hizo convencernos que somos una sola familia y tal vez nos dio la valiosa oportunidad al Grupo de Apoyo Pedagógico y Formación Docente de mostrarnos a otras facultades y a la sede de Bogotá con el apoyo del profesor Carlos Eduardo Cubillos y lógicamente con el apoyo del cuerpo directivo, en este caso no solamente el Consejo de Facultad, sino el cuerpo directivo del Hospital Universitario Nacional de Colombia. Aquí está presente, por ejemplo, el doctor José Guillermo Ruiz. De pronto está Marta Lucía Castro, directora de Talento Humano. Desde el punto de vista de Hospital Universitario, tenemos la misión de seguir avanzando en la construcción del Hospital de la Universidad Nacional de Colombia para luchar por la favorabilidad de la acreditación y la certificación. Y me llena de felicidad, y yo creo que a todos los miembros del Grupo de Apoyo Pedagógico, que finalmente la normatividad actual del Ministerio de Salud y Educación exige la formación en educación y pedagogía de todos los profesionales con función docente. Es decir, que nuestro Hospital Universitario Nacional requiere un plan de capacitación a largo plazo, no solamente con cursos diplomados, sino con maestría a largo plazo, a 3 a 5 años, para ver que poco a poco todos los profesionales con función docente tengan realmente una base fundamental para la profesionalización de la docencia universitaria. Hago un llamado al alma mater, porque siento que desde el Grupo de Apoyo Pedagógico y en lo personal he estado convencida que para ser verdadero maestro universitario se requiere una formación básica en educación pedagogía. Por eso retomo la presentación de hoy del profesor Ricardo Navarro y de la profesora Nora Madiedo, en donde la estructura y el modelo pedagógico cambia la visión del profesor punitivo o el profesor autoritario o el profesor que es transmisor de conocimiento a un profesor que más bien acompaña y entiende las individualidades y las diferentes historias de vida. Creo que ya es hora de dejar de lado la comillas fama que tienen algunos profesores de las universidades, incluyendo nuestra alma mater, de que de entrada el 50, el 40 o el 30% de los alumnos debían quedarse en su asignatura. Creo que al día de hoy la oportunidad que nos da la pandemia es de recuperar una pedagogía hermenéutica, interpretativa y humanizada para comprender las diferentes historias de vida de nuestros estudiantes, que son de todos los estratos sociales, económicos, con diversidades culturales, étnicas, filosóficas, políticas y religiosas, y entender que el tiempo de cada ser humano es oro. Esto nos impone una dedicación a la docencia, una dedicación real a la Universidad Nacional y al hospital, entender que el tiempo es valioso y es muy importante la relación docente-discente, porque las cosas de afán realmente no se pueden lograr. Entonces, gracias por estar acá. Gracias al profesor Carlos Eduardo Cubillos. También quiero dar una mención de agradecimiento al vicerrector, profesor Carlos Augusto Hernández, porque realmente han sido personas que nos han forjado nuestra autoestima, nos han motivado para seguir en esta lucha de procesos sociales, y con la presencia de todos los que están aquí todavía escuchándome, siento que estamos multiplicando la red para que seamos motor realmente de cambio, de transformación cultural y pedagógica. No me quiero extender, sean todos bienvenidos a las siguientes actividades del grupo que ya han anunciado, y cualquier cosa de todo corazón estamos dispuestos a seguir construyendo con apoyo de todos los activos y todos los pensionados que nos siguen colaborando. Muchísimas gracias, Luisa, muchísimas gracias, Eliana, a todos y cada uno de los profesores que nos acompañaron en este proceso de este curso, y no podría dejar dar el agradecimiento a la parte logística, a la ingeniera Adriana Montaño, a Miriam Rodríguez, al mismo Andrés Otelo, que detrás de bambalinas siempre ha estado acompañándonos y acompañándome desde la Dirección de Educación y Gestión del Conocimiento del Hospital para hacer las estadísticas y proponernos a certificar este curso. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Muchas gracias, profesora Nálida. Entonces, ya con estas palabras damos
por finalizado nuestro curso de aprendizaje significativo virtual. Solo me queda un aviso por darles y es la certificación. Como ustedes saben, se consolidará la asistencia para poder definir el porcentaje que han tenido y una vez consolidado, pues se procederá a la recolección de firmas para luego sí enviarlos. Este proceso puede tardar entre unos 15 a 20 días hábiles, entonces para que ustedes sepan que vamos a tener ese tiempo y se les enviará a sus correos. No sé si tengan algún comentario, alguien quiere abrir el micrófono para comentar algo. Bueno, parece que no tenemos entonces más que comentarios de agradecimientos. Gloria González dice, un curso muy bien organizado y de excelencia académica. Gracias a todos, nos quedan muchos aprendizajes y mucho por aprender. Entonces les agradecemos a todos ustedes su participación y espero que tengan una feliz tarde para todo el equipo. Muchísimas gracias por el acompañamiento. Como bien lo dijo Análida, a la ingeniera Adriana, unos agradecimientos especiales. Muy amables y muchas gracias. Buena tarde.